Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan en esta hermosa mañana del Señor. Este es su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región. En esta media hora yo les invito a que nos acompañen a estudiar la única regla de fe y de conducta, la inerrante e infalible Palabra de Dios. Este que les habla es el pastor Brasni López de la Iglesia 1 Reformada OPC en el pueblo de Arroyo. Y como siempre estoy acompañado del anciano Jonathan Layana. Dios les bendiga, saludos a todos. Hoy vamos a estar tocando un tema que inclusive tocamos a principio de nuestros días aquí en la radio. Y lo vuelvo a tocar porque creo que es muy importante de que el pueblo pueda entender la verdad y no se deje engañar por muchos. Y el tema de hoy es la validez de los apóstoles. ¿Aún existen hoy día los apóstoles? Existieron los apóstoles, sí, y fue real, fueron válidos los apóstoles bíblicos, pero hoy día, hoy, pleno siglo XXI, 22 de enero del 2017, aún existen los apóstoles. Y vamos a ver qué nos dicen las escrituras acerca de este tema. Primero tenemos que entender lo que es la palabra apóstol. Muchos reyes en la antigüedad tenían apóstoles, o sea, tenían personas que llevaban el mensaje del rey, llevaban el mensaje de la realeza. Y cuando esta persona era enviada por el rey, las personas que recibían este mensaje tenían que recibir el mensaje como si fuera del mismo rey, como si el mismo rey estuviera hablando a ellos. O sea que ellos tenían que obedecer cualquier mensaje, cualquier mandato que el apóstol llevaba de parte del rey. De igual manera son los apóstoles del Señor Jesucristo. Él les dejó la encomienda y les dio la autoridad de sus revelaciones para llevar a cabo su plan de llevar el evangelio a todas las naciones. Pero tenían la posición de autoridad, no autoridad apostólica. O sea que todo lo que ellos hablaban era de parte de Dios. Ellos eran los que dirigían la iglesia. Ellos decían cómo se hacían las cosas en la iglesia. Ellos estaban tirando la línea, estaban tirando la manera en que se hace la iglesia, obviamente enseñados por el Señor Jesucristo. Pero si vamos a Efesios 20:20, vamos a Efesios 20:20. Efesios 20:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Vamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42. La palabra de Dios dice en Hechos 2:42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué está diciendo primeramente en Efesios Pablo? Que la iglesia está fundamentada sobre los profetas, apóstoles y obviamente sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Tenemos que entender, en el Antiguo Testamento Dios les reveló su voluntad a los profetas. Y los profetas iban donde el pueblo de Dios y les decía o les dejaba saber lo que Dios le había hablado, lo que Dios quería que el pueblo hiciera, la manera en que Dios quería las cosas. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, eran los profetas los que recibían la revelación de Dios y les dejaban saber al pueblo de Dios la voluntad de este único Dios verdadero. Ya en el Nuevo Testamento, Dios llamó a 12 hombres. Dios mismo, Jesucristo mismo, los llamó. Y como sabemos, por el llamado de eficaz, ninguno se pudo negar a este llamado. Y les dio la autoridad de apóstoles. En esta autoridad de apóstoles estaba la sanación de los enfermos, el don de sanación. Pero más allá
ellos estaban aprendiendo las doctrinas cristianas del mismo Cristo Jesús, del mismo Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para luego poder llevar este mensaje, estas doctrinas, a lo que iba a ser la iglesia. Ellos iban a servir como el fundamento de la iglesia, juntamente con los profetas y obviamente Cristo Jesús como la piedra angular. En Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. O sea que lo que ellos enseñaban era la verdad, eran las enseñanzas esenciales para el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, habían ciertos requisitos para ser para ser apóstoles. El requisito son como 3 requisitos. El primer requisito es haber sido llamados directamente por el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo tuvo que haberle llamado, ven tú Mateo, ven tú Juan, directamente. Habían llamado a estos apóstoles. Segundo, tenían que haber aprendido el evangelio del mismo Señor Jesucristo. Tenían que haber aprendido las doctrinas directamente del Señor Jesucristo. Haberse alimentado en el mejor seminario que hubo sobre la faz de la tierra, que era caminar con el Señor. Y tercero, tenían que haber sido testigos de la resurrección de Cristo Jesús. O sea, mejor, de la vida y resurrección de Cristo Jesús. O sea, que estos eran personas que habían caminado, habían estudiado, habían visto la vida del Señor Jesucristo con sus propios ojos. Estos eran los requisitos para ser apóstoles. Y obviamente un apóstol a otro apóstol se validaban su apostasía, o sea, daban real el apostolado. Entre ellos había un testimonio de que sí habían caminado con Cristo, sí habían estudiado el evangelio directamente de Cristo Jesús y que sí habían sido testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que entre ellos había un testimonio de haber sido genuinamente apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿existen hoy día, es válido hoy día el oficio del apostolado? Después de todos esos requisitos, no. Obviamente, ¿verdad? La Escritura muy bien establece que, ¿verdad? Todos esos requisitos que tú acabaste de mencionar. Si existen apóstoles hoy, pues yo por lo menos le llamo, no le llamo apóstoles, le llamo impostores. Simplemente porque no cumplen con los requisitos que la Escritura ha establecido. Si la iglesia hoy acepta a aquellos que se autoproclaman apóstoles, es por ignorancia, porque la Escritura es clara. La iglesia no ha sido instruida, no ha sido, ¿verdad?, correctamente enseñada. Por tal razón, ¿verdad?, aceptan cualquier viento de doctrina, como dice Efesios capítulo 4, que cualquiera que viene con cualquier doctrina pues es aceptada por la iglesia simplemente porque no conoce la verdad. Entonces hoy se levantan apóstoles, se autoproclaman apóstoles, ¿verdad? Si verdaderamente hoy existieran los apóstoles, los que la Escritura, ¿verdad?, enseña, el canon no hubiese sido cerrado. La Escritura todavía estuviera abierta para escribir todo mensaje de aquel que se autoproclama apóstol, porque por eso es que tenemos los libros, ¿no? En el Nuevo Testamento, muchos de ellos, porque la palabra que se decía a través de un apóstol era como si Dios mismo estuviera hablando, porque tenía la autoridad para eso. Era un mensajero de parte de Dios, pero como ya el canon se cerró, eso significa a su vez, además de los requisitos que la Escritura establece, que ya terminó el oficio del apóstol. Ahora los oficios que están vigentes son el oficio de pastor, que hay que estar los requisitos, ¿verdad?, en Timoteo. Exacto. En ese punto iba ahora mismo. Nosotros tenemos que entender, si en el Antiguo Testamento existían los profetas, en el Nuevo Testamento los apóstoles, toda profecía de los apóstoles están escritas en el Antiguo Testamento.
Toda la revelación que Dios quería que el pueblo supiera está escrita en el Antiguo Testamento. Porque Dios hablaba a través de los profetas. Dios enviaba a los profetas. Dios llamaba a los profetas. Y ahí en el Antiguo Testamento están las profecías que Dios quería que el pueblo supiera. En el Nuevo Testamento está compuesto de las cartas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque era autoridad. Porque tenían autoridad dada por el mismo Señor Jesucristo. Y como dice el anciano Jonathan, el canon cerró. ¿Y por qué el canon cerró? Porque sus autores murieron. Por eso el canon cerró. Porque los apóstoles murieron. Y ya no existe ninguna autoridad apostólica fuera y aparte de las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra autoridad apostólica, la Biblia. Porque ahí se encuentran las doctrinas de los apóstoles, las doctrinas de Cristo Jesús. Ya el canon cerró porque sus autores murieron. Ya no existen más apóstoles. Imagínense si existiera el oficio de apóstol hoy día. Que toda esta gente se levantan y dice, yo soy apóstol tal, yo soy apóstol tal, yo soy... Mira, si vamos a ver, hay millones de apóstoles alrededor del mundo. Y fíjese, cada uno de ellos tiene diferente doctrina. Cada uno de ellos enseñan diferentes cosas. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Dicen que la iglesia perseveraba en las doctrinas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque enseñaban una sola cosa. Era Cristo Jesús. Hoy día usted ve estos supuestos apóstoles mentirosos, porque no son apóstoles, no, son mentirosos, hablando y predicando, y lo menos que mencionan es a Cristo Jesús. Lo menos que mencionan es la salvación por Cristo Jesús. Mencionan de todo y se llenan de halagos y llenan a la gente de emocionalismo y dicen 1, 2, 3 mentiras. No saben ni tan siquiera interpretar las Escrituras. Y se llaman apóstoles. De hecho, es lamentable, ¿verdad?, que la iglesia llegue a esto, ¿no? A aceptar todo este tipo de personas que de hecho no perseveran, ni ellos mismos perseveran en las doctrinas bíblicas, como hacía la iglesia en el libro de Hechos, que tú mencionaste, el capítulo 2, que decían que perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Ahora, mi pregunta es para la iglesia. ¿Ustedes perseveran en la doctrina de los apóstoles, la que está establecida en la Escritura? No la que enseñan estos apóstoles falsos. Porque si perseveran en la doctrina de los apóstoles, nos damos cuenta, ¿verdad?, verdaderamente quién es falso y quién no. Porque Pablo muy bien dijo que cuando él se fuera iban a venir lobos rapaces, que se iban a disfrazar para engañar a la iglesia. Cualquier persona que se levanta como autoridad en una iglesia, en el oficio que esté ejerciendo, si no está de acuerdo a la Escritura, si no es una persona que ha sido llamada por Dios, ya estamos quitando los apóstoles, estos no son apóstoles, estamos hablando de cualquier líder que se levante, tiene que ir de acuerdo a la Escritura, tiene que cumplir con los requisitos que la Escritura establece. Si la iglesia es ignorante en todo esto, cualquiera que diga que yo soy profeta, soy apóstol, incluso no nos vayamos lejos, hasta cualquiera que diga que yo soy pastor y no cumple con los requisitos que la Escritura establece, no puede ser pastor. No puede ser pastor. Y obviamente mucho menos puede ser apóstol, porque ya los apóstoles no existen. Se acabaron. Existieron bíblicamente, fueron reales bíblicamente, pero hoy día el oficio ya no es válido, no continúa. No continúa, como dije antes. Si llega a continuar, entonces la iglesia tiene que seguir las directrices del apóstol. Vamos a ponerlo así. Si Juan del pueblo de San Juan, vamos a poner, fuera un apóstol real, entonces la iglesia de Cristo tendría que seguir las doctrinas de ese apóstol, tendría que consultar a ese apóstol, tendría que preguntarle acerca de hermenéutica, de homilética, acerca de apologética, tendría que preguntarle acerca de la Biblia. Tendríamos que sentarnos a estudiar teología sistemática a sus pies. ¿Por qué? Porque es autoridad. Pero hoy día no existe tal cosa. La única autoridad es bíblica, la única interpretación, la única
autoridad apostólica es la Biblia. Fuera de eso no hay más nada. Hoy día no existen los apóstoles. La única autoridad apostólica es la Escritura, la palabra de Dios, la inerrante, infalible palabra de Dios, la única regla de fe y de conducta. Ahora, juntamente con los apóstoles, escúchenme bien, juntamente con los apóstoles estaba el don de sanación. Estaba, escúchenme, juntamente con los apóstoles estaba la revelación, que es el Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles o personas que estuvieron cercanas a los apóstoles, que podían dar validez de esos papiros, de esas escrituras, y tenían el don de la sanidad. Si el canon se cerró porque los autores murieron, los apóstoles, también el don de sanidad se fueron con los apóstoles. Escúchenme, nosotros creemos en un Dios que sana, en un Dios que hace milagros, pero el don de sanación era exclusivamente de los apóstoles. Esto es lo que los distinguía a ellos, que la gente podía conocer que eran apóstoles, por las cosas que hacían. Exacto, ¿no? por las señales por que las hacían. Señales que hacían. Y dice la palabra en Hechos que muchos creían por estas señales genuinas, porque hacían milagros de verdad. O sea, eran milagros de verdad, no como los milagritos que vemos hoy día, así que supuestamente hacen. El don de la sanidad se fueron con los apóstoles, porque eran señales, eran necesarios en ese tiempo que se diera de esa manera, para dar validez. Inclusive, cada milagro señalaba cómo sería la vida luego de la muerte en el nuevo mundo, en la tierra nueva y cielo nuevo. Era como una probadita de lo que sería estar en la eternidad. Pero eso era solamente de los apóstoles. Dios sana hoy, sí, porque Él sana a quien Él quiere. El pueblo ora y Dios escucha y Él sana a quien Él quiere. Pero el don de sanación era solamente de los apóstoles. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchos han sido engañados hoy día por esto. Hacen campañas de sanidad. 31 de tal, sábado 31, tenemos campaña de sanidad. Venga para recibir su sanación. Eso es pura mentira. Esta gente se está haciendo rico por la ignorancia del pueblo. Así es. Se levantan apóstoles y lo que claman es dinero. ¿Cuándo vimos a los apóstoles siendo ricos en el Nuevo Testamento? Una cosa es tener el pastor, ¿verdad? Que la iglesia quiere que el pastor no pase necesidad, que el pastor esté bien, que su familia esté bien. Y otra cosa es que quieran riqueza, que quieran hacerse millonarios. La gente tiene que aprender ya y tienen que aceptar. Los apóstoles no existen. Y estas personas que supuestamente son apóstoles son impostores que quieren lucrarse de usted. Estos dones de sanación, eso es mentira. Confía en Dios, órele a Dios y Él le dará, si está en su soberana voluntad, la sanación. Pero también a través, Dios ha creado las medicinas, ha creado muchas otras cosas que Él mismo hace que sean efectivas a nuestro cuerpo. Pero no se engañen con esto de la sanidad. De hecho, porque eran los apóstoles, ¿no? Iban y veían algún enfermo. Y estamos hablando de algún paralítico o algún ciego. De hecho, hasta los apóstoles resucitaron muertos. Tenían la autoridad porque Cristo le dio esa autoridad a ellos. Era a los apóstoles, nada más los apóstoles. Y hoy día, ¿de qué? ¿Acaso me falta un brazo que ese don de sanidad me haya puesto otro brazo? O yo no pueda ver desde nacimiento y me haya sido recobrada la vista desde, tú sabes, de yo nunca haber visto. O que yo haya sido paralítico desde nacimiento y puedo entonces ahora caminar. No, eso no son los milagros que se ven hoy día. Es una persona que puede casi caminar y entonces la hacen parar de la silla de ruedas para que camine. O quizás es un falso, ¿verdad? Una actuación. Pero el don de sanar, estamos hablando de que se hacían cosas sobrenaturales. No eran como esto que nosotros vemos hoy,
que va y que dice que tiene un dolor por algún lado y de repente no siente nada. No, estamos hablando de que eran milagros de que la gente se sorprendía porque conocían que esa persona padecía de esa enfermedad. Había testimonio de que era. Había testimonio. Pero hoy día eso no es. Primero, obviamente, lo que ya hemos discutido, que el apóstol tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo. Quizás podrías decir, pero el apóstol Pablo nunca vio cuando Cristo resucitó, pero es que se le apareció estando, ¿verdad? Habiendo sido resucitado. Cristo mismo se le aparece a Pablo, que era Saulo, y él mismo lo llama el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y la Escritura muy bien lo establece. Y Pablo muy bien también dice que él era el último de los apóstoles y que iba a ser abortivo. Eso significa que era el último de todos el último ellos. Llamado. El último en vida fue Juan, el último que Dios llamó para el apostolado es Pedro. El apóstol Pablo, Saulo. Y si venimos a ver, ninguno de estos que se autoproclaman apóstoles ni estuvieron ni con Cristo, ni Cristo se les reveló, ¿verdad? Ni vieron la resurrección de Cristo, y mucho menos tienen el poder para sanar personas como tenían los apóstoles. Ahora, hay muchos que se levantan, como hemos discutido, soy apóstol, hacen campaña de sanidad, hacen sanidad. Pero si realmente son apóstoles, algo que mencionó Jonathan Layana, es que vemos en las Escrituras, por lo menos Pedro resucitó a un muerto, a una muerta, Dorca. Si aún existen los apóstoles, si aún existe el don de sanación, entonces explíqueme, ¿cómo es que no vemos en estas campañas resurrecciones de los muertos? ¿Cómo es que aún no existe eso? Si existe el apóstol, existe el don de sanidad, entonces tiene que existir la resurrección de los muertos. De hecho, que vayan a los hospitales, las personas que han sido diagnosticadas por la medicina con enfermedades, y vayan, y esa es la mayor evidencia, que hasta el doctor que sabe, ¿verdad?, que es el que ha estudiado medicina, sabe que realmente ha sido sanado la persona. Cuando Cristo sanó a los leprosos, le dijo vayan a los sacerdotes, porque era lo que les validaban que habían sido sanados de la lepra. Pues entonces ve a los hospitales para que el doctor diga, mira, verdaderamente ha sido sanado. Yo soy médico, yo realmente no puedo entender cómo este ser humano ha sido sanado. Esto es un milagro de parte de Dios. Claro, pero hacen una campaña donde no hay personas que saben de medicina o que realmente son, ¿verdad?, personas profesionales que puedan evidenciar y ser testigos, o aquellos que han sido testigos de personas que realmente padecen de tal enfermedad, para que aprueben verdaderamente si Dios se ha sido sanado. Pero no, eso es lo menos que hace. Es lo menos que hace. Es triste. Lo más triste de esta situación es que obstruyen el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es glorioso, es poderoso. Obviamente nadie ni nada puede parar a Cristo Jesús, ni obstruir su gloria, ni su majestad. Pero estas personas usurpan el Evangelio. Estas personas no predican el Evangelio. Estas personas se lucran de sí mismos. No predican del pecado. No predican de Cristo Jesús como la única salvación y la única esperanza para la vida del hombre. Ellos predican un evangelio centrado en el hombre. Y obviamente un evangelio de prosperidad. Usted escuche. Yo les llamo a que usted lea la Biblia, a que usted estudie las Escrituras, la única regla de fe y de conducta, a que usted pueda ver a Cristo Jesús exaltado. Él es nuestra única esperanza. La autoridad apostólica real y verdadera era centrada en la persona de Cristo Jesús. Y aún es centrado en la persona de Cristo Jesús porque la Escritura hoy día es necesaria para nuestras vidas. Es Cristo Jesús nuestro único Salvador. Nuestra vida está perdida sin Cristo. Usted está separado de Dios. El pecado lo separa de Dios. Y el único que puede unirlos al Padre es poniendo la fe en aquel que vivió y murió en la cruz del Calvario. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. La fe en Él solamente, donde podemos encontrar perdón de pecado, vida eterna en Cristo Jesús
justificación y adopción y reconciliación con Dios. Es en Cristo Jesús solamente. Si usted va a una iglesia y rara vez escucha el mensaje del Evangelio, de que Cristo Jesús murió por su pueblo, de que el pecado nos separa de Dios, usted salga de esa iglesia y busque a una donde la puedan alimentar con el Evangelio verdadero, que está centrado en la segunda persona de la Trinidad, quien es Cristo Jesús. Así que oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por esta hermosa mañana del Señor. Te pedimos por todos aquellos radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana, por todos aquellos que nos ven a través del Facebook Live, que esto haya sido un mensaje de edificación, de instrucción, y que Cristo haya sido exaltado y glorificado. Bendice a todas las iglesias en esta mañana, para que se centren únicamente en la persona de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos.